es turno de hablar de belleza y aunque a veces parece una frase trillada, también lo cierto es que hablar de belleza es hablar de salud. Por eso hoy nos acompaña Ania López, ella es esteticista y claro, también especialista en estos temas. Muchísimas gracias, Ania, por acompañarnos. Gracias, Ale, gracias. Pues en estos espacios acostumbramos a abordar los temas de la salud, que hay que decirlos, también están relacionados con la belleza. Cuidar nuestra piel también es cuidar nuestra salud, ¿no crees? Así es algo que no todos estamos como muy pendientes y debemos de cuidar de la piel. Es importante tomar mucha agua, tener una buena alimentación, utilizar productos en casa y que bueno, hoy en día ya no nada más es para mujeres, ¿no? Sino también que se agradece que también los hombres se cuiden. Claro, que precisamente me parece que esto era un mito, ¿no? Pensar que los hombres podrían pues aplicarse cremas, acudir a alguna cabina, algún centro de belleza para recibir algún tratamiento en beneficio de su salud, pues cada vez rompen más con esos estereotipos y también se preocupan por su cuidado y por su bienestar. Así es, son muy pocos los hombres que hoy en día ya se dedican, pero es importante que sepan que ya existen muchos lugares donde el tratamiento que se puede aplicar tanto en una mujer, también hay tratamientos especiales para hombres. Oye, Ania, bueno, sé que hay gran variedad de tratamientos, esperemos que, bueno, tratemos de resumir los más que se puedan durante la entrevista. ¿Qué opciones tenemos cuando acudimos a una clínica de belleza que nos ofrezcan pues el cuidado de nuestra piel? Bueno, pues en nuestro centro de imagen tenemos todo tipo de tratamientos faciales, limpieza profunda, hidratación, tratamientos de envejecimiento, para manchas, para personas que tienen afecciones como lo que es el acné, también tenemos ese tipo de tratamientos, también para el cuerpo. O sea, la verdad es que es una gama muy extensa. Oye, Ania, hablabas de dos temas en particulares, el tema de las manchas, el envejecimiento, el tema del acné. Acudir a estos centros de belleza como parte de nuestra rutina puede ayudarnos precisamente como una medida preventiva para mantener en buen estado la salud de nuestra piel, por supuesto la del rostro y la de todo el cuerpo. Así es, y de hecho hay mucha gente que padece, por ejemplo, acné, que es una afección que en muchos adolescentes afecta bastante en todos los sentidos y luego no saben que existen muchos tratamientos. Yo les recomiendo que se acerquen a algún lugar, que pregunten y que se puedan obviamente tratar, y también hay tratamientos preventivos, o sea, no nada más ya cuando traen el problema. Por ejemplo, en el caso del acné, ¿cuál es el tratamiento que tú recomiendas? Bueno, ya tendríamos que ver específicamente en cada paciente para poder recomendar exactamente. Normalmente, ¿qué es lo que piden pues los pacientes cuando llegan hasta tu centro de belleza? ¿Qué es lo que tú has medido? ¿Llegan ya con algún problema o sí acostumbran a hacerlo como una medida preventiva para mantenerse en buen estado su piel? La verdad es que no, la mayoría ya llega teniendo algún tipo de afección y buscando la solución. Muy pocas personas nos preocupamos por algo preventivo, o sea, casi nadie lo hace. Ya llegan con el problema y bueno, pensando poderlo eliminar. Oye, Ania, ¿en qué debemos de fijarnos cuando vamos a estos centros de belleza? Si es la primera vez que vamos, a lo mejor al escuchar esta entrevista, pues nos damos cuenta de que probablemente podríamos acudir a alguna cita de valoración para tener un diagnóstico, pero ¿en qué debemos de fijarnos para saber que es un lugar pues que van a tratar con seriedad y con profesionalismo nuestra piel? Eso es súper importante, hay que fijarse siempre en el lugar a donde vayamos, que las personas estén certificadas, siempre antes de cada tratamiento. Es importantísimo ver que todo lo que vayan a utilizar en nosotros sea desechable, sea nuevo, todas las piezas que se vaya a utilizar igualmente, que todo esté perfectamente limpio y bueno, siempre las personas que te vayan a atender que sean certificadas, que sea gente profesional. Y además deben de acompañarse estos tratamientos con cuidados en casa, ¿no? Sí, todo tratamiento necesita apoyo en casa. ¿No? Porque no puedes hacer todo en cabina. La realidad es que ahí se cumple el 50% y el otro 50% es en casa. Ania, ¿es costoso acudir a estos centros de belleza para recibir estos tratamientos? ¿Están al alcance de todos? La verdad es que sí, en nuestro centro en Cieba, ahí tenemos precios muy accesibles. La verdad es que hoy en día ya no es caro cuidar de tu piel, es salud y los precios están súper accesibles. Bueno, pues mira, estamos viendo en pantalla algunas imágenes de tu centro de belleza, tus redes sociales, pues algún mensaje que quieras dar, Ania, a la audiencia que nos está viendo, importante no solamente para las mujeres, también es un servicio al que los hombres pues pueden acudir y lo decíamos al inicio de esta entrevista, es una manera de cuidar nuestra piel y de garantizar nuestro bienestar. Así es, pues yo la verdad que les podría decir que estén muy pendientes, cuidar su piel es súper importante, es salud.
acudir a algún lugar a una valoración. Incluso nosotros en nuestro centro tenemos valoración sin costo para quien quiera visitarnos y así poderles hacer una recomendación específica sobre los tratamientos que más les convenga. ¿En qué caso deberíamos de tomar en cuenta esta valoración? O sea, ¿algún caso en particular para cualquiera? Para cualquiera. Manchas, envejecimiento. Para cualquiera, simplemente querer cuidar tu piel, querer estar sano, querer tener una piel saludable. Nosotros estamos ahí, pueden llamar, les hacemos una cita de valoración, como vuelvo a decir, sin costo, y así específicamente podemos decirles cuáles son los tratamientos que más se adecúan a tu tipo de piel y a tus necesidades. Bueno, pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, Ania. Te seguiremos en tus redes sociales, estaremos pues muy pendientes. Esto es un tema que nos interesa a todos, es un tema de salud. Ania López, esteticista, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias seguimos por en tus invitarme. redes sociales.